Inversores, la actualidad de los mercados en tiempo real. Hola a todos, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Vamos a comenzar como hacemos habitualmente con la parte de mercados donde esta semana han tenido poco movimiento, resultados positivos, como luego veremos, y todo ello con los inversores muy centrados en la importante reunión de banqueros centrales, la reunión de Jackson Hole, donde se esperaba la comparecencia del presidente de la Fed en la sesión del viernes. Hay que hablar que los inversores pasaban de largo los datos de cierto dinamismo en la actividad económica, reflejados en los PMIs, todo ello gracias a la caída de precios que se está produciendo. También se conocía una buena noticia para el tema inflacionista, que los salarios están desacelerando en la eurozona, cosa que puede empujar a los responsables a bajar también tipos de interés en la Unión Europea. Todas las miradas, como decíamos, estaban puestas a las 16 horas en España, en la sesión del viernes, en la intervención de Jerome Powell en el foro de Jackson Hole. Hay que hablar que actuaba para tratar de pasar las recientes expectativas, la reciente volatilidad en expectativas monetarias, y los inversores esperaban todo ello en un tono sosegado, un discurso tranquilo donde se anunciara una bajada de tipos de interés, pero se tenía que centrar en tres puntos: los avances de la inflación, en cierto estancamiento, que se producía, el reequilibrio económico, es decir, que no entrase Estados Unidos en recesión, y finalmente la reorientación de la política monetaria de la Fed. Todo esto se cumplía, mercado sosegado, y se anunciaba la bajada de tipos de interés para la reunión de septiembre en Estados Unidos, 0,25, y bajará por primera vez desde el año 2020. Todo esto animaba mucho a los inversores en la sesión del viernes y, como luego veremos, tiraba de los índices. Todo ello con unos datos macro que vamos a destacar: el IPC de la zona euro, que cumple previsiones, subyacente se queda en el 2,9%, el anual en el 2,6%. El PMI manufacturero de Alemania baja 42,1%, desde 43,2, ligero retroceso para el PMI de servicios. También hay que hablar que el dato de peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos era aplaudido por el mercado, cumplía las expectativas, subía ligeramente a 232.000 desde los 228.000. El PMI manufacturero en Estados Unidos se iba por debajo de las expectativas. Mejoraba el de servicios a 55 puntos, y finalmente hay que hablar que el buen dato de ventas de segunda mano, de viviendas de segunda mano, subían a 395.000. En medio de todo esto vamos a hablar de los cierres que teníamos muy positivos. Frankfurt subía el 1,67%, París el 1,71%, Londres el 0,2%, Madrid, el IBEX 35 subía el 3% hasta los 11.278,10 puntos, el SP 500 un 0,97 arriba en la semana, el Nikkei un 0,77%. En el mercado de divisas, debilidad del dólar frente al euro, se iba a niveles de 1,117 unidades, el euro yen a 161,92, el euro libra a 0,8472. En el mercado de bonos, relajamiento, caída de las tires, por lo tanto subida de precios. Alemania bajaba al 2,22%, España en el 3,01%, Estados Unidos en el 3,81%. Finalmente, también caída en el mercado de materias primas. El petróleo cerraba en $78,95 el barril, bajando el 1,07%. El oro subía 0,37% arriba en $2.544,05 la onza. Veremos si estas noticias positivas continúan en las próximas jornadas. Con esto terminamos la parte de mercado y damos paso a actualidad. La actualidad de la semana. En la parte de actualidad, en esta ocasión, queremos traerles a todos ustedes la evolución de los principales índices europeos, en principal el IBEX 35, dado que con las subidas que está viviendo en las últimas jornadas podemos decir ya que es el mejor de todos los índices europeos en el año 2024. Cerrando el viernes con una subida importante superior al 1%, como luego veremos, ya por encima de los 11.200 puntos, que era el nivel previo a las caídas importantes que se sufrieron entre los últimos días de julio y primeros de agosto, y todo ello fue debido, recordemos, al miedo a que podía haber un aterrizaje mucho más duro en las economías si la Reserva Federal no bajaba tipos de interés. Pues todo esto que se ha revertido y se ha convertido en el mejor del año, con una subida cercana al 11%, algo ya superior al 11% con los datos del viernes. Le sigue muy de cerca el DAX alemán, a escasas décimas. Posteriormente, algo más alejados ya está el FTSE MIB italiano, que apenas llega al 10%, el FTSE
británico se queda en el 8% y el CAC 40 es el más flojo en el transcurso del año, que está prácticamente plano, arrastrando aún el lastre de las elecciones europeas donde ganaba la extrema derecha. El IBEX hay que observar que está mostrando mucha mayor resistencia a las contingencias económicas que el resto de sus homólogos europeos, y esto se ve en la evolución de este mes de agosto. Es de los grandes el único que cotiza en positivo en este mes de agosto, con una subida algo superior al 1%, y el principal causante es Inditex, el gigante de la moda. Está avanzando casi el 9% en este mes de agosto, le lleva a niveles récord, supera ya los 150.000 millones de capitalización bursátil, y también está ayudando de una forma definitiva el alza cercana al 4% de la eléctrica Iberdrola en esta semana, que ya superaba los 80.000 millones de euros de valoración de mercado. Hay que destacar que en el año también están empujando mucho el sector banca. Sabadell está a la cabeza de los valores que más suben del IBEX 35, una subida superior al 70%, le sigue CaixaBank ganando más del 40%, Unicaja y Bankinter con subidas superiores al 30%. Veremos si esta tendencia alcista se sigue produciendo en los próximos meses, el IBEX cómo termina el año y si todas estas buenas noticias son consistentes. Con esto lo que hacemos es terminar la parte de actualidad y dar paso a la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos con el periódico Expansión. Brookfield negocia refinanciar deuda con la banca para comprar Grifols. El fondo ha pedido a distintas entidades financieras refinanciar hasta 9.500 millones de euros de deuda de Grifols en un movimiento que le acercaría a la OPA de exclusión. 5 días. Los colosos alimentarios frenan el alza de precios tras equilibrar los márgenes. Las subidas registradas en el segundo trimestre son las menores desde que comenzó la crisis inflacionaria en 2021. Diario de León. El turismo satura las médulas el verano que la España verde sorpasa a los destinos de costa. Primera vez que la tasa de crecimientos de turistas acomodados en los pueblos del norte supera la de Canarias, Baleares y la costa mediterránea. El Mundo. La automoción impulsa las exportaciones de Castilla y León hasta los 100.000 millones de euros. Las ventas exteriores de la comunidad aumentaron un 8,6% en comparación a 2023. Valladolid lidera con el 42,7% del total y León supone el 6,6%. El valor de la semana. El valor de la semana, en esta ocasión, tenemos a Fran en el programa. Bienvenido. Gracias. Has seleccionado Grifols. ¿Por qué vamos a hablar de Grifols? Bueno, hemos escogido esta compañía por el buen comportamiento que ha tenido debido a una noticia que se publicaba y que ahora comentaremos. Recordad que Grifols es una compañía española, una compañía especializada en el sector de farmacia, en el sector farmacéutico y hospitalario, es decir, que es una multinacional y donde además destaca sobre todo en el sector de hemoderivados, donde es la primera de Europa y la tercera del mundo, y además está participada en un 30% por la propia familia Grifols. ¿Qué problema tuvo la compañía este año? Bueno, pues comenzaba el año con mal pie, puesto que se desataba un importante terremoto bursátil a la vista de un informe que ponía en duda a la propia compañía y a sus prácticas, un informe que le suponía caer un 40% en cuanto la permitieron cotizar en el mercado bursátil. Es un terremoto causado por un informe de la compañía Gotham City Research, una compañía americana especializada en consultoría y en análisis, y que pues pone en duda las prácticas de algunas empresas o intenta destapar fraudes que puedan afectar a las mismas. Decir que además tiene un brazo inversor que puede aprovechar esos movimientos bursátiles, y finalmente aclarar que esta compañía ya acabó con una compañía que cotizaba en España, que es Gowes, y lo hizo hace unos años. ¿Cuál es la noticia que hemos conocido durante esta semana? Sí, la noticia que conocíamos estos días era una que tenía que ver con un acuerdo que implica a Brookfield, una empresa canadiense, y a la propia familia Grifols en el sentido del lanzamiento de una posible OPA. La noticia tiene que ver con que este fondo canadiense ha alcanzado un acuerdo con las entidades financieras, busca refinanciar hasta 9.500 millones de euros, lo que allanaría el camino para que esa OPA de exclusión, que es lo que pretenden realizar, pudiera llevarse a cabo. Es un movimiento que busca repagar la deuda existente, principalmente está formada por préstamos y deuda high yield, bonos de alto rendimiento, y es una deuda financiera que cerró el primer trimestre con una deuda reconocida por los acreedores en torno a 8.300 millones de euros, y por balance estaríamos hablando de unos 9.400.
Y finalmente, ¿cómo se ha comportado y qué opinan los expertos? Bueno, hoy todavía ha destacado en el comportamiento porque ha cerrado subiendo un 3,6%, se ha encaramado a los 9,8 euros por acción, lo que supone una subida de un 15% en el año. Desde los 15 que comenzaba el año, subidas y bajadas desde mínimos ha recuperado en torno a un 40%. Si finalmente Brookfield y la familia Grifols alcanzan y consiguen privatizar el grupo, ese paquete de deuda será de 8.000 millones más 1.500 de línea de crédito. Se ha sabido que existe una única entidad financiera, esto lo hemos conocido ayer, que podría hacerse cargo de la totalidad del paquete, con lo cual algo que aclara directamente el panorama para la posible finalización de la OPA. Y finalmente la letra pequeña va a ser clave, puesto que el nivel de refinanciación de la deuda está hecha a tipos más bajos. Si la hiciéramos a tipos actuales podría afectar a la rentabilidad por parte de Brookfield, y según los requisitos de la CNMV podríamos estar hablando que a niveles de 10 euros ya podría ser digamos que permitida por el propio regulador. Pues muchas gracias, Fran, por tu aportación al programa, y con esto lo que hacemos es dar paso a la agenda financiera de la próxima semana, que será la última del mes de agosto. En la que destacamos el lunes índice IFO de confianza empresarial en Alemania, pedido de bienes duraderos en Estados Unidos. El martes PIB de Alemania trimestral, confianza del consumidor en Estados Unidos. El miércoles inventarios de petróleo crudo de la AIE. El jueves IPC de Alemania, PIB trimestral de Estados Unidos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Y por último el viernes, IPC de la zona euro, precios del gasto del consumo personal subyacente en Estados Unidos y expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan. En esta ocasión no tenemos más que despedirnos, agradeciéndoles su atención, recordándoles que pueden seguirnos en la red www.elinversorinquieto.es. Un saludo a todos y hasta dentro de 7 días.